Les saludo la preciosa paz del Señor Jesucristo. Y tal como lo decía Juan en la oración, ha dado Dios tal vez un breve tiempo para oír. Y que sepamos nosotros ocuparnos de ese momento. Hay toda una crítica con respecto a que se hace difícil que las personas en una hora de predicación puedan quedarse con todo lo que se les dice. Pero nosotros tenemos confianza en el que nos usa, confianza en el Espíritu, que Él nos ayudará a recordar. Le ayudará a usted a recordar. ¿Sí? Y todo va a depender de la necesidad que nosotros presentemos. Y cuál es la necesidad que nosotros tenemos de estar frente a la palabra de Dios. Incluso gente de afuera, gente intelectual, podría decir, ¿cuál es el afán? ¿Cuál es eso de estar frente a un predicador? Nosotros sabemos lo que dijo el apóstol, dice que por la fe entendemos que ha sido construido el universo por la palabra. Todo nace por la palabra. Esto no fue una casualidad, sino por la palabra. Por la palabra se sujetaron las cosas de tal manera que la misma tierra, por ejemplo, cuando Él dijo, produzca la tierra, haya lumbrera. Al comienzo dijo, sea la luz. La expansión a lo cual le llamó cielo también fue por la palabra. Creó al hombre por la palabra. Y al hombre se le bendijo y se le dio, ¿cierto?, esa orden en su espíritu. No se le dio una orden como en una sala de clase, sino estando el hombre en espíritu. Varón y hembra los creó. Y le dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. Entonces cuando vemos que la vida misma del ser humano comienza con la palabra, cuando dice multiplicaos. Fíjense, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. Entonces todo está sujeto a la palabra. Y por lo tanto nosotros la necesitamos cada día, la necesitamos todo el tiempo. Somos peregrinos, somos extranjeros. La palabra nos dice que nosotros estamos de paso. La palabra nos advierte y nos dice que moriremos, pero que hay una resurrección. La resurrección que hubo en Cristo. Esa, la resurrección y la vida, como dice. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos una necesidad. La necesidad de oír, la necesidad de proseguir, de continuar en esta comunión con aquel que nos despertó. Y que la palabra no se ha de quedar quieta ni presa, como decía el apóstol Pablo. Él estaba preso, pero decía que la palabra no estaba presa. Fíjese bien que en ese momento no le da importancia a su cuerpo, no le da importancia a su libertad corporal, sino sabe que hay algo que no se puede apresar, que no se puede, incluso una parte de la Escritura dice, no se puede una luz poner debajo del almud. Él hablaba y oraba, pedía la oración para que la palabra corriera y ésta fuera glorificada. Entonces la palabra es de mucha importancia, no la palabra nuestra, la palabra escrita. Y Jesucristo, una vez resucitado, Él no aparece con una gran revelación de decirnos que somos poseedores de todas las cosas de este mundo, sino que reúne a los suyos y les dice que predicaran en su nombre.
el arrepentimiento y el perdón de los pecados. ¿Por qué no dijo otra cosa? ¿Por qué no dijo gobernaréis? De ahora en adelante van a reinar, porque Él cuando resucita dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Oiga, con esa potestad, toda potestad, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, dijo, vayan y expropien todo lo que pillen por ahí. Vayan y tómense todos los reinos de este mundo. No, tómense las riquezas, vuélvanse poderosos, vuélvanse ricos, no. Sino que id, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, dando a entender que la divinidad va a estar, aleluya, en cada uno de los llamados. Entonces es importante que se predique la palabra, es importante que esta corra, que sea glorificada. Necesito agua, por favor. Entonces, se precisa que la palabra siga. La palabra está obedeciendo desde el principio. Como lo dice ahí en la escritura en Proverbio, Jehová me poseía desde el principio, antes de sus obras. Y ahí estamos hablando de la sabiduría personificada. Habla la palabra, el verbo, antes de sus obras, antes que fuese el principio del polvo. Aún todavía no se formaban las fuentes de las muchas aguas. Y ahí estaba Él poseyéndolo todo. Con Él estaba yo ordenándolo. Él puso orden a todo esto que estaba desordenado y vacío. Es por la palabra. Y la palabra sigue ordenando nuestras vidas. Sigue ordenando a la sociedad. Por eso el apóstol, cuando le escribe a Timoteo, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Mire, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano, escribe el apóstol. Pero vean ustedes, que prediques la palabra. Que prediques la palabra. Que instes. Esto tiene que ver con... Habría sido una agüita helada. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Instar, eso que dice el apóstol aquí, le está sugiriendo, le está recomendando, pidiendo a Timoteo, que no cese, sino que sea continuo, porque esto es como un instante nada más. Todo esto es un instante. Tienes de pronto la oportunidad de hacerlo y lo tienes que hacer como el otro tiene la oportunidad de oírte y te va a oír. No es un asunto para dejar para después. No da tiempo para soñar. El único sueño es el sueño de Cristo, que nos envió a predicar su evangelio. Por eso le digo yo a los jóvenes: sueñen. Pero cuando digo sueñen, sueñen con predicar el evangelio. Sueñen con alcanzar sus ciudades, sus regiones, su nación. Por eso está diciendo que
predique la palabra, que instes a tiempo, porque esto es un instante nada más. Esto es breve. Esto es breve. E incluso en cierta oportunidad hablábamos acerca de los avivamientos. Los avivamientos son breves, son instantes. Lo del aposento alto, por ejemplo, no perduró. Y no se volvió a repetir. Y era el momento, y en ese momento se convirtieron 3,000 personas. Era ese el momento, y lo que hizo el apóstol, no se puso de pies cuando estaban todos llenos del Espíritu Santo, no se puso de pies para decir: hermanos, llegó nuestra hora, es tiempo de fundar el Estado judío, declararnos una nación, de tomar posesión de todo, establecer lo nuestro. No, sino que arrepentidos, dijo. Arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Lo primero fue el primer mensaje, el arrepentimiento, como el primer mensaje de Juan el Bautista: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. O el mensaje de Jesucristo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego continúa Pedro lleno del Espíritu Santo. Antes de la llenura del Espíritu Santo, Juan el Bautista, el precursor, el que estuvo primero, para señalar el que traía el perdón de los pecados y el bautismo en Espíritu Santo y fuego, predicó el arrepentimiento. Y fue por esa locura de la predicación que la gente vino a Cristo. Luego Cristo muerto y resucitado, ahora la predicación estaba dedicada y hecha en un nombre, que era en Jesucristo. Y cuando decimos en Jesucristo, significa que ahora el bautismo en agua tiene poder de salvación por la resurrección de Jesucristo. Continuó entonces la predicación del arrepentimiento. Y luego Pedro, lleno del Espíritu Santo, pudo haber dicho: el arrepentimiento lo predicó Juan. Lo continuó el Señor Jesucristo, y ahora que somos llenos del Espíritu Santo, yo debería tener un mensaje mucho más avanzado. Yo debería tener otro mensaje. Y el primer mensaje es: arrepentidos. No se puso más moderno el mensaje. Hoy día, cuando miramos, cuando observamos que la gente tiene comezón de oír, muchos están apartando el oído de la verdad, entusiasmándolos con otros mensajes, alejándolos de la realidad en que esto es una brevedad. Yo no puedo hacer soñar a la juventud del mañana, porque la juventud hoy es joven, pero son los del mañana. No los puedo hacer soñar, sino que encarecerles a ellos que sigan predicando el Evangelio. El apóstol, en esta misma carta, él dice: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Fuerzas. Está hablando un hombre que ya está casi terminando su ministerio. Un hombre que ha tenido altos y bajos, traiciones, abandono. Los han desamparado, sus propios discípulos lo han desamparado. Gente que creció a su lado, que fue maestro de muchos de ellos, estos los desampararon. Y a pesar de haberse sentido solo, como dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Luego dice: no les sea tomado en cuenta. Y dice: pero el Señor estuvo a mi lado. ¿Por qué estuvo a su lado? Estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación. No para que yo tuviese propiedades, no para que yo tuviese automóviles, no para que se cumpliesen mis sueños personales, sino le dio fuerzas para que por mí, por él, fuese cumplida. Cumplida, habla de un cumplimiento. Ni siquiera es un sueño propio del apóstol,
sino el cumplimiento ¿de qué? De la predicación. Porque en otra parte de la Escritura dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Qué es lo que quiere Dios entonces? Que prediquemos, que no dejemos de hacerlo, que no podemos solamente estar aquí como venir a escuchar para nosotros, sino que cada uno de nosotros debe sentir. Eso es como cuando el maestro dijo, mirad por vosotros mismos. Así dice, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si él se volviere a ti y te pidiera perdón, se arrepintiere, perdónale. Y cuando dice la palabra perdónale, no es que le esté obligando. No es que es parte de nuestra doctrina enseñar que tú tienes que perdonar a tu hermano. Entonces, por pertenecer a una iglesia, a una congregación, a una organización evangélica, por pertenecer a esta fila o a esta religión, vas a tener que perdonar. No te está obligando. Te está haciendo observar, te está haciendo saber quién eres, de quién eres, por qué eres quien eres. Lo que ha hecho contigo la palabra, que nos ha conducido hacia el arrepentimiento. Lo mismo cuando veas a alguien arrepentirse, tienes que darte cuenta que ese es parte del cuerpo al que tú perteneces. Por eso dice, mirad por vosotros mismos, porque ninguno de nosotros es sin el otro. Este es un cuerpo. Todos nosotros somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo, la iglesia. Yo no soy solo, tú no eres solo. Este no es un asunto independiente, ni por más que digan la salvación es personal. Bueno, si fuera personal, es de aquel que nos salvó. Él lo hizo personal. Pero es colectiva. Donde nos ayudamos unos con otros y donde nos reconocemos unos con otros. Por eso, mirad por vosotros mismos, así como Cristo usa este lenguaje diciendo que Él vendrá y se tomará a sí mismo. Se tomará a sí mismo. Es como tomarse a su propio cuerpo, tomar su propio cuerpo, que es la iglesia. Pues lo mismo habla de nosotros. Por eso cuando se dice que no deben haber división entre nosotros, no es porque la esté prohibiendo, sino porque la división no es un fruto del Espíritu. La contención y los celos no es una costumbre de la iglesia. Tenemos dos manos, ni por muy torpe que sea ninguna de estas lucha contra la otra. Si yo quiero tomar algo aquí, ¿ve? Esta otra mano no se peleó por querer hacerlo a ella. Una tiene el micrófono, la otra tiene este tazón. Así debe ser la iglesia. Que trabajemos juntos en un sentir acorde, armonizando y no teniendo sueños distintos, sino el mismo. Por eso cuando el apóstol dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida. Ese cumplido, el cumplimiento que está profetizado, es el querer de Dios, es la visión que Dios tiene de que todos van a proceder al arrepentimiento por medio de la predicación. Entonces, si el apóstol dice así, nosotros igual, a través de nosotros también ha de cumplirse la predicación. No es un asunto de hacerse pentecostales, de convertirnos en una iglesia denominacional que tenga títulos y que tenga ciertos alcances, sino que no podemos dejar de predicar. Y no predicamos nuestro ministerio ni recomendándonos nosotros mismos, sino declarándonos incompetentes, sabiendo que la competencia es de Él. Nosotros somos simples vasos de barro.
Y la excelencia es de Dios. ¿Y por qué depositó Él su Espíritu en nosotros? Para esto, para que se cumpliese la predicación. Porque Él resucitado dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id. Tenemos que ir y hacer discípulos. Él dijo que se predicase en su nombre tanto el arrepentimiento como el perdón de los pecados. Aleluya. Por lo tanto, nuestra tarea no es otra más que la predicación. Para que en mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles, oiga, parece exagerado, pero todos los gentiles oyesen, no dice que se convirtiesen, oyesen. Así fui librado de la boca del león. Mire, la razón por la cual el hombre ha sido librado. Bien lo había dicho el Señor a Nehemías cuando le dice, o a Ananías, perdón, le dice: instrumento escogido me es este, porque lo iba a mandar a predicar a los gentiles. Y Dios lo guardó para esto. Y ha guardado no tan solo el apóstol Pablo, sino que ha guardado este evangelio, esta misma escritura hasta el tiempo de hoy. Como lo decía en la oración, Juan decía: de tu boca salió la palabra y recorrió toda la tierra y llegó hasta nuestros días, hasta estas tierras en las que vivimos nosotros. Por alguna razón llegó acá. Por alguna razón llegaste tú acá. No llegamos acá para vivir una vida y tener las mejores casas y vivir tranquilos, en paz, soñando, sino predicando. Porque para que todos los gentiles oyesen. No te puedes quedar quieto. La predicación no es un derecho. La predicación no es un derecho que te garantiza una constitución, una ley de la república. La predicación es un mandato divino que Jesucristo dijo que se predicase en su nombre, el arrepentimiento y el perdón de los pecados. La predicación es un mandato divino que supera cualquier otra cosa, que hoy día, a pesar de que si quisiera legislar y existieran las intenciones de quitarnos terreno, de quitarnos libertades, lo harán tal vez físicamente, tal vez prohibirán, no sé, instituciones, pero jamás podrán apresar la palabra. Esta con mayor razón va a querer abrirse paso, porque está en el querer de Dios de que todos los gentiles oigan, aunque no se conviertan, pero que oigan. La predicación no es un derecho, es un mandato divino. Por lo tanto, tú tienes que predicar y no dejar de predicar y seguir predicando. Y aunque algún día por ley te prohíban predicar, te quedará una sola cosa que hacer, y es predicar. Porque agradó a Dios. No que le agradó a un pastor. Esta no es una revelación de algún hombre en la tierra. Esto agradó a Dios. Cada uno de ustedes es responsable de lo que sabe, de lo que aprende, de lo que entiende de este evangelio. Nos hemos dado el tiempo para soñar, para adquirir. Nos hemos vuelto adquisitivos, emprendedores, soñadores. Y la bendición de Dios la vemos en que somos prósperos. Pero si esa prosperidad se vuelve en contra del principio de la predicación, entonces ¿de dónde proviene esa prosperidad?
A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Que este evangelio se predique. Si el propósito de Dios es que se predique y que la gente sea salva, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no hay quien fuere enviado? Entonces Dios nos dice que nosotros debemos que prediquen la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea, un orden. La gente no puede creer si no hay quien les predique. No hay gente que predique si no fueren enviados. Es un orden. Entonces, por lo tanto, cada uno de nosotros está tanto en el discipulado o de la manera en que se esté discipulando cada uno, de la forma en que esté adquiriendo el conocimiento, no es para un sueño personal y propio, sino para que se cumpla en ti, para que se cumpla en ti la predicación, para que se cumpla, porque es un cumplimiento. Si se te da una casa, aún no se cumple el sueño de Dios en ti. Si obtienes un vehículo, cosa que no hay problema que lo tengas, pero ese no es el cumplimiento. El cumplimiento no es que llegues a ser famoso, conocido. El cumplimiento es que todos los gentiles, donde quiera que estén, al menos alguna vez en la vida, hayan oído esta locura de la predicación. Porque agradó a Dios. Agradó a Dios no darnos casa. La casa se te dio por la necesidad que tienes. Esto es como ir y ser contratado en una empresa y la empresa te dice: nosotros necesitamos de sus labores, de su trabajo, tenemos que producir y nosotros les vamos a dar a cambio un sueldo, pero además de eso, para que usted no esté afanado ni esté preocupado, le vamos a proveer una casa y le vamos a dar movilización. Su sueldo le va a alcanzar para que usted se pueda vestir, pueda comer, y vamos a garantizarle los estudios a sus hijos. Oiga, usted firma ese contrato. Si el sueldo es bueno y se le están dando todas aquellas cosas, no vas a pagar luz, no vas a pagar agua, te lo está proveyendo toda la empresa. Yo me voy a hacer cargo de todo, solamente quiero que tú produzcas. Que usted cuando venga a la empresa se ponga a trabajar las 8 horas y las trabaje bien, sea un buen operario y que sea una empresa productiva. Y nos vamos a repartir hasta las utilidades, dice. Oiga, ¿quién no va a entrar a una empresa así contento? Pues eso es lo que hizo Dios cuando te llamó. Te está dando de todo, pero que tú seas productivo. Te está dando todo lo que tú necesitas. Oh, la gente dice: Dios me ha dado y yo sé que Dios está conmigo porque me ha bendecido. Sí, pero que después va a venir el momento en que Dios va a sacar cuenta. Y cuando saque cuenta: mira, yo te di casa, mira, yo te di un auto, mira, nunca te faltó a ti el pan, no te faltó el abrigo, tuviste sustento. Pero tú tenías que producir. ¿Qué tenías que producir? A uno se le dio 2 talentos, a otro se le dio 5. Ahora vengo por lo mío, dice él. Yo te vi y disfrutaste lo que yo te di. Le contaste al mundo entero que Dios estaba contigo. Sí, claro, yo recibí honra porque tú decías: Dios me dio esta casa, Dios me dio este automóvil.
y fuiste por ahí y tuviste dinero y te olvidaste del pobre, te olvidaste del necesitado y pudiste disfrutar de las ganancias y lo hiciste bien y en todo me glorificabas, pero nunca predicaste el evangelio. Puse la palabra en ti para que ésta corriera, pero guardaste silencio. No le hablaste a tus parientes, a tus vecinos, a tus hijos. Solo tenías que predicar. Yo te di todo lo demás, pero tú tenías que predicar. Predica. Y no dejes de predicar. Muchos están hablando que quieren quitarnos el derecho a predicar. No importa si lo quieren hacer constitucionalmente, por leyes, en el futuro, no sé en qué momento. Pero yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Él fue el que dio esta orden. Él es el que ha declarado que esta palabra se predique. Y Él va a hacer que esta corra y sea glorificada. La tierra se llenará de su gloria por la palabra que predicará. Los campos siguen produciendo aunque no lo siembran. ¿Por qué? Porque Él dijo que la tierra produzca. Mayormente será su palabra predicada por aquellos que la han creído. Predica. Que intes. Que insistas. Que insistas. Ese hombre, esa mujer que está afuera, ellos no saben que esto será un instante y tal vez después nunca más. Y si algún día se pierde esta libertad de predicar, te vas a lamentar porque no aprovechaste ese instante. Hoy están preocupados. Las iglesias se unen y están haciendo declaraciones porque no quieren perder la libertad de este evangelio. Y yo digo que no está en peligro. El que está en peligro eres tú si tú no predicas. El que está en peligro es una iglesia que se asentó en un lugar y que escondió su luz. Pero la palabra no estará presa. La palabra jamás fracasará. Si algún día tú llegas a ser un fracasado, te digo que la palabra no. Hubo un hombre que murió decepcionado y se sintió fracasado porque fue a predicar al África y no se convirtió nadie. Largo tiempo estuvo allá intentando evangelizar y en esa tribu, los brujos de esa tribu incitaron no tan solo al pueblo sino al jefe de la tribu de que ese evangelio que predicase ese hombre blanco no era bueno para la tribu. Entonces se prohibió y nadie podía asistir a los cultos. Y había un pequeño, un muchacho, que todas las mañanas le llevaba huevos de sus gallinas a venderle al misionero. Era un niño pequeño. Les compraban los huevos, el niño se quedaba un rato, jugaba con la niña, la hija del misionero, y además de eso, escuchaba las oraciones de la mesa, las conversaciones de las escrituras. El misionero con los años volvió a Estados Unidos fracasado, y así murió, sintiéndose un fracasado. Nadie había recibido el evangelio por la predicación que él hacía. Al pasar los años, la hija se volvió misionera y asistió a un encuentro
en este continente africano. Y allí presentaron en ese lugar, que era muy amplio, muy grande, al pastor africano que tenía la iglesia más grande del África. Le dieron la oportunidad y cuando él habló, la niña por el nombre supo que aquel misionero, aquel pastor, era el niño que le vendía los huevos a su padre. Así que tuvieron un acercamiento, se recordaron que como niños jugaban. Y entonces ese pastor le dijo: cuando yo era niño yo escuchaba a tu padre. Ese misionero murió como un fracasado, pero la palabra no fracasó. La palabra, una semilla que cayó en el corazón de un niño. Y ese niño nadie sabía, ni por profecía, ni por este misionero, de que él era como ese apóstol Pablo, que Dios quería que se cumpliese en ese niño la predicación. El misionero hizo un gran esfuerzo, tal vez muchos gastos, gastó su vida, pero la palabra solo fue un instante. Y ese instante cambió la vida de muchos. Me tocó para la cordillera de la Araucanía hablar acerca de predicar la palabra. Era ese el mensaje que tuvimos en ese lugar. Y cuando hablábamos acerca de predicarlo a tu amigo, a tu vecino, un hermano gritó en ese instante y lloró, pero con angustia. No sabíamos por qué lloraba. Y empezó a hablar y a arrepentirse y a pedir perdón a Dios. Y decía: oh Dios, yo tuve un amigo. Por muchos años un amigo. Y nunca le dije que yo era cristiano. Guardé silencio porque no quería perder a mi amigo. Y si yo le hablaba del evangelio pensaba que él me iba a rechazar. Y nunca le hablé. Y ese amigo se murió. Y murió sin saber nada de Jesús, porque yo no le prediqué. Y lloraba arrepentido y con mucho dolor y con mucho pesar. ¿Por qué le dolió? Porque en algún momento de la historia vas a saber, no sé si ahora, no sé si el día del juicio en el tribunal de Cristo, vas a saber que tuviste una oportunidad y no lo hiciste. Tienes que hacerlo a tiempo. Y aunque fuera de tiempo, pero tienes que insistir una y otra vez. Que sigas predicando hasta que Dios diga basta. Que no puedes tú decir: no, yo ya lo hice, ya cumplí. Tienes que continuar. Tienes que mantenerte firme y fiel para seguir dando testimonio de esta gran salvación, porque agradó a Dios. No salvar al mundo, sino salvar al creyente. Hay un creyente que te está esperando, mas tú no lo sabes. Que no te dé vergüenza donde quiera que vayas. Yo fui guardia de seguridad, vigilante privado. Y un día me sacaron del lugar donde yo estaba y me llevaron de civil. Me dieron permiso para portar arma en un lugar en Concepción donde estaba la gerencia general de la empresa. Y ahí estaba de civil. Y tenía el arma muy oculta. Pero sobre mis manos estaba la Biblia. Esa no estaba oculta. Y el jefe de ese lugar se acercó y me dijo: ¿qué tienes allí?
y le mostré la Biblia. A él le agradó y le hablé por un momento. A él le fue grato el oír por un momento, por un instante. Pero a mí me costó el ser sacado de allí. Nunca más me mandaron a buscar. Perdí la gran ocasión, la gran oportunidad de estar ahí en esa gerencia y de ser un guardia de civil y tal vez cambiar mi remuneración, mi pago, porque como cristiano con una Biblia en la mano no iba a servir. Pero un instante tuve con alguien. Perdí una oportunidad. ¿Cuál? Una oportunidad de trabajo. Pero no perdí la oportunidad de decirle a alguien que en Jesucristo había vida eterna. Oh, gloria a Dios. En otra oportunidad ahí estaba de uniforme junto a otros colegas. Y hubo un momento en que le empecé a hablar del evangelio a uno. Y él así muy relajado se paró ahí en el marco de la puerta de la garita principal que tenía la empresa. Relajado ahí me miraba y yo le empecé a hablar acerca de la puerta que era Cristo. Y le hablé de tal manera, con tal convicción acerca de la puerta de la salvación, que él se siente que o sale o que entra, y dio un paso, saltó hacia adentro, sintiendo de que tenía que entrar. Lloró, sus piernas temblaban, cayó de rodillas. Tuve que ir afuera y levantar esa barrera y dejarla abierta y cerrar la puerta, y no controlamos vehículos de entrada ni de salida porque nos dedicamos a orar. Gracias a Dios no sucedió nada, pero con ese joven sí. Fue tan convincente que él creía que si no entraba se perdía. No he sabido más de ese joven, pero sé que hubo un instante. Y solo hace unos 2 días atrás me acordaba de él. Y me recordaba de él y decía: Señor, fue un instante. Y algún día esa palabra que caló profundo en su corazón, algún día hará efecto. No pierdas la oportunidad. Oh, dile a Dios que se cumpla en mí, Señor, la predicación. Agradecido estamos con Dios con todo lo que nos ha dado, pero Señor, no tengo nada si no he predicado. Predica y sigue predicando. Nunca dejes de predicar. Y si algún día por ley te dicen que está prohibido predicar, te quedará una sola cosa que hacer, y es predicar. Predicar. Y si pierdes la libertad algún día, solamente será tu libertad, pero la palabra seguirá siendo libre. La palabra se abre paso. La palabra seguirá encendiendo corazones. La palabra seguirá cumpliendo. Aleluya, para lo cual fue enviada, como dice, hará lo que yo quiero. Que el Dios de paz les bendiga, amados. Aliéntense unos con otros, porque el tiempo es corto. Está cerca su venida. Pero antes de ello, oh Dios, que mi población escuche tu palabra, que escuche el llamado, que todos los vecinos y donde sea, que escuchen que hay un llamado al arrepentimiento con el gran favor del perdón de los pecados. Paz de Dios.